Con más información, le adelantábamos en titulares que en Panamá se llevó a cabo la elección presidencial, ya cerraron las casillas y nuestro compañero Aldair Concepción se encuentra desde la sede del Tribunal Electoral, en donde nos da un poco más de detalles al respecto, porque a esta hora del día ya se han realizado el escrutinio del más del 50% de las mesas electorales y hay una ventaja bastante importante de José Raúl Mulino de la coalición Salvar a Panamá. Te escuchamos, Aldair, ¿cómo les fue en esta jornada electoral? Y sobre todo, danos más detalles al respecto de cómo van estas boletas de escrutinio y también pues el resultado hasta ahora. Les saludo desde Ciudad de Panamá. Acá son pasadas las 7 de la noche. En este momento continúan llegando pues los resultados de las mesas de todas las provincias, de todos los distritos. En cada punto donde se estableció una mesa de votación, esos resultados están llegando poco a poco. Lo cierto es que ya va más del 50% de las mesas reportadas en esta pantalla principal, donde José Raúl Mulino de la Alianza para Salvar Panamá, que conforman los colectivos Realizando Metas, fundado por el expresidente Ricardo Martinelli, y el colectivo Alianza, pues encabeza con una clara ventaja estos resultados. La distancia entre José Raúl Mulino y Ricardo Lombana, que es el segundo lugar, en este momento es más de 100.000 votos. Es pues una tendencia que a mi juicio ya es irreversible que pueda cambiar. Yo estoy a la espera de que la organización electoral de este tribunal, de este árbitro de las elecciones, en cualquier momento dé a conocer que ya es irreversible, que ya va más del 50% de los resultados que han llegado y que hay que hacer la llamada para comunicarle a José Raúl Mulino que el pueblo lo escogió como su presidente de la República para el quinquenio del 2024 al 2029. Todo transcurrió de la mejor forma, salvo algunas excepciones, como el tema con las boletas de votación. Algunas, según denuncias, tenían una especie de marcas con determinados candidatos a otros puestos o cargos de elección popular. Se subsanó esta situación. También con los marcadores para hacer el gancho o la cruz en la boleta de votación, también se subsanó esa situación. Incluso el tribunal dio a conocer que serán válidos estos votos, toda vez que estos marcadores manchaban el resto de las papeletas de votación. Incluso hasta la mampara, eso se subsanó de forma tal que los votos serán válidos en este momento que se inicia el conteo también al resto de cargos como alcaldes, también como diputados y representantes de corregimiento. Nos ocupa en este momento el conteo de los candidatos a la presidencia de la República y les decía que José Raúl Mulino, conocido pues como un delfín político del expresidente Ricardo Martinelli, muestra una clara ventaja. Para hablarle un poco de José Raúl Mulino, se trata de un exministro de Seguridad en la administración del expresidente Ricardo Martinelli, fue ministro de Seguridad. También lideró, pues estuvo al frente de una cruzada civilista que en tiempos de la dictadura de Manuel Antonio Noriega, pues hizo fuerza contra la dictadura de Manuel Antonio Noriega. Es decir, viene con una trayectoria política muy reconocida en el país como miembro de estos grupos que en su momento adversaron la dictadura de Manuel Antonio Noriega. Luego de eso, continúa su trayectoria política, su trayectoria como abogado, como ex canciller de la República. Luego llega como ministro de Seguridad al gobierno del expresidente Ricardo Martinelli. En una movida política, el ex gobernante Martinelli, que era el candidato para esta elección, asigna a su esposa Marta Linares de Martinelli. Días luego cambia a su ex ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, por una inhabilitación de la Corte Suprema de Justicia, producto de un juicio que se desarrolló contra el expresidente Martinelli. El tribunal lo inhabilita como candidato y ordena que el vicepresidente pase a ser el candidato y quien oficialmente salga en la papeleta de votación. La Corte Suprema de Justicia también se pronunció al respecto y dijo que esta candidatura es constitucional. José Raúl Mulino, de ser electo, se haga la llamada de que es el presidente, no tiene vicepresidente, eso hay que darlo a conocer. La Constitución panameña habla de que a la juramentación tiene que estar un presidente y un vicepresidente. Esto siembra una jurisprudencia, siembra pues algo que el día de mañana va a servir de referencia. ¿Qué pasa en estos casos en los que quien resultó electo presidente no tiene un compañero de fórmula? Hay que asignar a alguien del gabinete, alguien del Consejo de Ministros, para que en cualquier situación lo reemplace. Es muy interesante lo que va a ocurrir una vez pues se dé a conocer que es efectivamente
el presidente de la República, José Raúl Mulino, de esta alianza entre Realzando Metas y el colectivo político Alianza. Todo se desarrolló de la mejor forma desde aquí, desde el Tribunal Electoral. Se habla de que la participación fue superior al 75% y estoy a espera de que se haga esa comunicación con José Raúl Mulino para darle a conocer de que efectivamente es el próximo presidente para el quinquenio que termina en 2029. Aldair, este resultado que tenemos de momento era, pues digamos, algo que ya se veía venir o que ahorita actualmente les toma por sorpresa una distancia de más de 100,000 votos a esta hora del día ya en Panamá. Y también preguntarte si la ciudadanía llegó a hartarse del gobierno federal que está en turno o actualmente en el poder, porque como lo mencionabas, es un candidato de oposición el que se está llevando esta elección presidencial. Es sin duda lo que marcaban las encuestas que le daban superior al 40% a José Raúl Mulino, seguido de otros 3 candidatos que se mantuvieron todas esas encuestas prácticamente como un 15%. Les hablo de Rómulo Ruz, que también fue ministro de Ricardo Martinelli, en este caso el señor Ricardo Lombana, que fue candidato en la elección anterior y obtuvo un tercer lugar, y también de Martín Torrijos, expresidente de la República y que fue postulado por el Partido Popular. Mulino con cerca de 40% presentaban las encuestas y estos 3 estaban entre un 17, un 16, un 15, o sea, era lo que se esperaba de acuerdo a las encuestas, aunque la experiencia en elecciones anteriores, el candidato que estaba de primero muchas veces no ganaba. Así ocurrió en elecciones anteriores. Por ejemplo, de Varela, era el tercer lugar en encuestas y resultó presidente de la República. Laurentino Cortizo en algunas encuestas resultaba de segundo y resulta que es actualmente el presidente de la República. Sobre lo que me consultas del gobierno, el gobierno que está de turno, el Laurentino Cortizo, es el PRD, el Partido Revolucionario Democrático. Él presenta a José Gabriel Carrizo, que es el vicepresidente de Laurentino Cortizo, que ni siquiera está en un tercer lugar, a pesar de que el PRD es el colectivo político más grande. Les hablo de más de 600,000 adherentes en todo el país. Esa membresía no votó por su candidato, que es José Gabriel Carrizo, y está por debajo del tercer lugar, algo muy raro que ocurre en el PRD. Siempre el PRD es el primer o el segundo lugar. Así que evidencia un desgaste del gobierno de Laurentino Cortizo, evidencia que ningún gobierno o partido se reelige en nuestro país y que hemos pasado por toda una crisis de pandemia. Les hablo que aún no nos reponemos, por ejemplo, en tema de empleo, en tema de economía. La situación con reformas a la Constitución que no prosperó y que lo que dejó fue enfrentamientos entre sociedad civil y la policía. Y ni qué decir de la crisis pasada del mes de octubre y noviembre, cuando el pueblo salió a las calles a decir no al contrato minero. Mientras que el gobierno del PRD y Laurentino Cortizo decía que sí al contrato minero, la población en su mayoría sale a las calles y dice no. Esto le ha pasado una factura, por decirlo de una u otra forma, al gobierno de Laurentino Cortizo y a su candidato, que es el vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo Jaén, y eso lo que ha ocasionado es que por primera vez el PRD ni siquiera figure ni en el primero, ni en el segundo, ni en el tercer lugar. La cantidad de votos es muy ínfima en comparación a elecciones anteriores. Por último, Aldair, estamos viendo justo los resultados. De momento hay 117,000 votos de diferencia entre el primer lugar, que es José Raúl Mulino, y Ricardo Lombana. Actualmente todavía faltan unos 1,300,000 votos por ser escrutados y que se pueda reflejar también, por supuesto, en esta votación final. Pero de momento te quisiera preguntar si no ha salido algún candidato presidencial, pues admitir la derrota, señalar que pues no van a ser los elegidos por el pueblo de Panamá para ser su futuro presidente. Efectivamente, la candidata Maribel Gordón y su compañero de fórmula Richard Morales, estos candidatos siempre se les cuestionó la tendencia hacia la izquierda. ¿Por qué razón? Antes formaban parte de un Frente Amplio por la Democracia, un partido que desapareció y que en su mayoría está respaldado por Suntrax, un sindicato de trabajadores de la construcción, por sindicatos de maestros, de trabajadores de todas partes del país, y lo que cuestionaba la gente, reitero, en redes y en otras partes, era temor a que se implementara esa tendencia económica de izquierda en el país con esta candidata. Ella salió hace ya como unos 20 minutos, ofreció una conferencia donde aceptaba la derrota, cuestionó la decisión que hizo el pueblo. Ella habla de que estará vigilante, de que el gobierno se desarrolle de la mejor forma, que se cumpla
con aspectos como la igualdad, como combatir el desempleo, que se respete a los trabajadores, los gremios y los sindicatos, eso por un lado. También Martín Torrijos, expresidente de la República, que fue postulado por un partido político que no es al que pertenece, que es un partido popular, se denomina. También ya salió en conferencia de prensa a aceptar efectivamente la derrota y hacer un llamado pues a la unidad nacional. Martín Torrijos fue presidente de la República, no fue postulado por el PRD, sino por el Partido Popular, que en su momento, cuando él gana las elecciones, eran sus aliados. Ya varios candidatos, evidentemente, en sus centros de campaña salieron pues a aceptar la derrota, toda vez que es irreversible lo que ocurre con estos resultados. Aldair Concepción, te agradecemos el reporte desde Panamá, por supuesto, con todo lo que ha sido esta jornada electoral, un día histórico para su país, y por supuesto estaremos muy al tanto de cuando el Tribunal Electoral dé a conocer el resultado final, que como bien lo señalabas, parece irreversible que José Raúl Mulino sea el próximo presidente de Panamá. Que pases muy buena tarde y también éxito en lo que resta de la jornada. Saludos, muchas gracias. Continuamos.